Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Gracias a Dios por estar allí acompañándome en la lectura de la Biblia. Gracias a Dios por cada una de sus vidas. Y bueno, ruego al Señor que sus ojos y sus oídos estén atentos a la oración en este lugar, en esta casa, y también, por supuesto, a los hogares de cada uno de ustedes. Dios les bendiga mucho, mucho, y gracias a Dios nuevamente por cada vida que está mirando y compartiendo la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero compartirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, una carta muy conocida, por cierto, del apóstol Juan, en el capítulo 3, una carta muy conocida, enseñada, predicada, pero ahí está, ¿no? No sé si será cuán obedecemos, cuánto le obedecemos a la palabra de Dios, porque enseñar, predicar, dar mensajes, a veces, no es tampoco sencillo. Hay que estudiar, hay que escudriñar la palabra, pero más difícil o que nos cuesta más y más en esta carne que tiene una lucha con el espíritu, y el espíritu es contra la carne. A veces se nos hace o cuesta practicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y quiero ir a la carta del apóstol Juan en el capítulo 3, verso 1 en adelante, y vamos a ver que esta bendita carta nos confronta. El mismo Dios nos pone cara a cara con su palabra. Se ha hallado todo hombre mentiroso, y Dios es el Dios verdadero, el Dios de la verdad, el Dios vivo y verdadero, y el Dios de la verdad. Jesucristo es la verdad. Así que a prepararse con la Biblia en mano, y si no la tiene, va usted a mirar y a escuchar y a compartir. Dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos e hijas de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién? A Cristo Jesús. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, en toda su gloria. Bendito nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Ahora hay algo que nos llama y nos debe llamar mucho la atención, prestando atención a la palabra que nos confronta, cara a cara, con la palabra. Qué serio es esto. Dice, les repito, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos e hijas de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Ahora una pregunta sencilla, pero también profunda, que nos lleva a reflexionar. ¿Te conoce el mundo a vos o a usted? ¿Me conoce a mí el mundo? O sea, la gente que nos rodea, la gente que todavía no conoce a Cristo Jesús, ni le ha recibido como Señor y Salvador. ¿Conocemos al mundo o el mundo nos conoce a nosotros? ¿O es al revés? Conocemos al mundo y el mundo no nos conoce a nosotros. Ahí está mejor. El mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque le pertenecemos al Dios, a nuestro Padre Celestial, al Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a nuestro Padre también. Entonces, si estamos en Cristo Jesús, si no le ha conocido el mundo a Cristo Jesús, y nosotros estamos y nosotras estamos con Cristo Jesús, obedecemos su palabra, el mundo no nos conoce tampoco a nosotros.
porque no le conoció a Cristo Jesús. ¿Va entendiendo el mensaje? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es en toda su gloria, como dije antes. El mundo y sus sistemas son contrarios a las leyes divinas de Dios. Por eso el mundo no nos ama, nos odia, nos aborrece, porque nosotros amamos a Dios, seguimos sus ordenanzas, andamos en el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. El camino es Cristo, andamos por el camino angosto y no andamos en el sistema del mundo ni practicamos el sistema del mundo. Por eso el mundo nos aborrece, el mundo corrupto, el mundo engañado por el diablo, un mundo pervertido, un mundo lleno de maldad. Por eso el mundo nos odia. Usted tiene que aprender esto de una buena vez. Si alguien por allí que todavía no conoce a Cristo Jesús y bueno, le dice cuánto te amo, Esther, Margarita, no sé cómo usted se llame, cuánto te amo, mirad, parecemos dos almas gemelas. Y si usted se ríe y afirma en su risa, afirma que está de acuerdo, bueno, usted debe pensar seriamente si usted va en contra del mundo o ya está perteneciéndole al mundo. Yo le dije que la palabra nos confronta cara a cara. Ahora, todo aquel que comete pecado, dice el verso 4 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol San Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién es Él? Jesucristo. Apareció Jesucristo, vino a este mundo una sola vez y para siempre para morir por tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario. Y derramando su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Saben ustedes, dice el apóstol Juan, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Cristo Jesús. Todo aquel que permanece en Cristo Jesús no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Acá está muy clara y transparente la palabra y directa, porque dice, todo aquel que permanece en Jesucristo, en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, permanecemos en Cristo, Jesús permanece en nosotros, entonces no practicamos el pecado. Ahora, si hay gente que dice ser hijo o hija de Dios y practica el pecado, se transforma en una persona mentirosa. Así, mentirosa. Porque acá dice que los hijos del diablo son los que practican el pecado, lo que ya toman el pecado por hábito, mienten por hábito, fornican, adulteran, roban, engañan, son hijos del diablo y ellos sí que practican el pecado día a día, se levantan pensando qué daño le van a hacer al otro, al prójimo. ¿Qué daño o qué trampita por allí le van a hacer a alguien, algún daño? Son gente malvada, tienen como raíz la malicia en ellos, en sus corazones. Bueno, esos que piensan así son hijos del diablo. Entonces, pero nosotros no. Nosotras, como hijas de Dios, me dirijo a las mujeres, no, ¿verdad? No somos así. Dios nos libre. Dice que todo aquel que permanece en Jesús no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como Cristo es justo.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Cristo Jesús. Cristo Jesús, para eso nació, vivió en esta tierra, vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo Jesús. Apareció para morir y resucitar al tercer día y deshacer completamente las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está, todo el que ha nacido de Dios, ya sea varón o mujer, si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de arriba, si hemos nacido de Dios, somos nuevas criaturas, nacidas, nuevas criaturitas, nacidas en Dios, y vamos creciendo de a poquito, de a poco, así hasta llegar a la madurez, pero nunca vamos a aprender totalmente o del todo lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Pero gloria a Dios que el principio de Dios, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, y tememos a Dios en ese temor reverente, respetuoso, honrando su nombre y bueno, haciendo la voluntad de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Hoy si no estuviese con nosotros el Espíritu Santo, morando en nosotros, olvídese, estaríamos, en una palabra común, ¿cómo le puedo decir? Fritos estaríamos, acabados, terminados y bueno, ya vencidos por las fuerzas del mal. Así que demos gracias a Dios por el Santo Espíritu de Dios, que nos da poder, valor para seguir adelante proclamando las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Pero seguimos aquí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacida de Dios. No podemos practicar el pecado. Como le dije anteriormente, el que practica el pecado es el diablo. Es un hábito al pecador que no conoce a Cristo pecar. Es común y corriente para ellos, pero en nosotras no debe ser así. No, y no es así. No es así y no debe ser así. Si pecamos, esto no quiere decir que no pequemos. Si pecamos, ¿qué hace el Hijo y la hija de Dios? Se arrepiente, deja ese pecado, deja de pecar en aquello que es abominación a Dios, le pedimos perdón y no volvemos a cometer el mismo pecado. Jamás. Y vivimos en esa vida santa, como dije, honrando, respetando en el temor santo a Dios, a nuestro Padre Celestial. Amén. Está comprendiendo, entiende. La palabra de Dios no es difícil de entenderla. A veces sabe que es lo más difícil y costoso, es aceptarla. Pero como dije, la palabra nos confronta a usted y a mí cara a cara. Ahora, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Aquí aclara el apóstol Juan algo muy importante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El principio del diablo, ¿cuál es? El odio. El odio. Y si los hijos del diablo están en el mundo, desparramados por todos lados, con una expresión común que puede ser violento, esta palabra, ser violenta para algunos, pero es así.
Hay hijos del diablo por todas partes, por todas partes. Así como hay hijos de Dios e hijas de Dios en todo lugar. Y los hijos de Dios y las hijas de Dios, ¿qué hacen? No se encierran en casa y cierran las puertas para quedarse a mirar televisión todo el día, no. Sale a proclamar las buenas nuevas de salvación y mostramos la luz de Jesucristo a un mundo lleno de tinieblas y de maldad, a un mundo pervertido, violento, lleno de maldad. Y bueno, los hijos de Dios hablamos la verdad, seguimos la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es Jesucristo? Y practicamos la verdad. Si bien, repito, pecamos, pero no hacemos de ese pecado un hábito, no practicamos el pecado, nos detenemos, le cerramos la puerta al pecado y le decimos: aquí no entres más, eso es pecado, he pedido perdón a Dios, me he humillado ante Dios, en el nombre de Cristo, su sangre me limpia de todo pecado. Y no volvemos a cometer ese pecado. Pero los hijos de Satanás, del diablo, ¿qué hacen? ¿No? Para ellos, como dije, es común y corriente un hábito hacer mal, daño todos los días y pecar cuantas veces quieran. Ni les preocupa, no les preocupa. En una palabra, siguen de la suya. Ni temen a Dios, ni respetan a Dios, mucho menos te van a respetar a vos o a mí. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Cristo Jesús. Va comprendiendo, entiende el mensaje. Amén. Ahora, dice en el verso 11 de este capítulo 3 de la carta de San Juan, de la primera carta. Dice el versículo 11, la palabra de Juan: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Jesús, nuestro Señor, dejó un mandamiento nuevo, por cierto, que nos amemos unos a los otros, en el amor de Dios. Esto es, en el amor de Dios. En el amor de Dios, no es en cualquier amor. Porque algunos se justifican: dice la palabra que nos amemos unos a los otros, así que, bueno, sigamos fornicando, adulterando. No es así. Que nos amemos unos a los otros en el amor de Dios, en ese amor puro, santo, en ese amor que se sujeta a la voluntad de Dios, unos a los otros, respetándonos unos a los otros, orando unos por los otros. Amén. Dice: porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Hasta acá vamos a leer en la bendita palabra de Dios, pero eso sí, quiero comentarles algo muy de mucho valor, por cierto, un comentario en el desarrollo de esta reflexión o mensaje, como usted lo quiera tomar, ¿verdad?, mientras sea con respeto. Estamos en un mundo, mis queridas y queridos también del Señor Jesucristo, estamos en un mundo con una sociedad totalmente perdida, totalmente extraviada de la verdad, extraviados. Cada vez este mundo va de peor en peor, no de mejor en mejor, no mejorando, va empeorando. Empeorando por obedecer, por hacerle caso al príncipe de este mundo, al diablo. Una sociedad
totalmente perdida en el pecado y la maldad. Estamos rodeadas de maldad, de gente mala, de gente malvada, hijos del diablo. El Señor Jesús oró, bendita oración de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Oró a su Padre Celestial en favor de sus creyentes, de sus seguidores, de sus alumnos, de sus aprendices, de sus pequeñitos, de aquellos que le reciben en su corazón, confesándole Señor y Salvador de sus almas, dueño de sus vidas, el soberano, el que está por encima de sus hijos y de sus hijas. Amén. El bendito Señor Jesucristo oró, y esto lo vemos y lo podemos mirar también y comparar, tiene un paralelo con la primera carta que hemos leído de San Juan en el capítulo 3. Aquí el Santo Evangelio de San Juan dice en el capítulo 17, verso 15, un versículo le voy a leer y a compartir. Jesús oró a su Padre Celestial en favor de nosotros, diciendo: no ruego, Padre, que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes del maligno. Y esta palabra, que los guarde, toma una forma en griego que tiene su significado, su raíz. Quiere decir que los vigiles, que los observes, que los guardes de pérdidas y daños, que los ojos de Dios estén sobre cada creyente, sobre cada cristiano y cristiana en Jesucristo, y que implica una fortaleza completa de Dios en protección que nos mantiene en constante custodia contra el maligno, Mis queridas, usted que está prestando atención, atenta, y gracias a Dios por ello, los niños, y no solo los niños, sino también voy a poner como ejemplo las mujeres y los niños, somos el objetivo, el centro principal para el ataque y la violencia. Por eso hay tantas mujeres, no solo golpeadas físicamente, sino ¿cómo le puedo decir? Mentalmente están turbadas, perturbadas, anímicamente han perdido hasta las ganas de comer, han perdido el apetito por las cosas de Dios. Cada vez esto va agravándose más y más, y el amor se va enfriando entre la familia, entre los cónyuges, entre los padres con los hijos con los padres. El amor se va enfriando, y la palabra se va cumpliendo. Los niños y las mujeres somos el objetivo contra el principal ataque del diablo y de la violencia de aquellos que hacen el mal a los niños, violados, golpeados, maltratados, abandonados. Un mundo dañino, depravado, con influencias malignas y perversas. El corazón, déjeme decirle algo, por favor, escuche bien, preste atención. El corazón humano sin Cristo es un corazón malo y depravado. No hay ni siquiera uno bueno. ¿Escuchó bien? Usted que le dice a tal vecina o a tal persona que es del mundo, no conoce a Cristo, ni tampoco le va a conocer a usted. Si dice que la conoce, la debe conocer por su nombre y apellido. Hasta ahí no más. O que usted qué hace y qué no hace, ¿no? Por su testimonio. Y por su fruto los conoceréis, dice Jesús. ¿Por qué le conoce su vecina?
Pero hay gentes, como dije, hay gente que hermanos y hermanas amadas del Señor tienen capacidades de recepcionar, de captar aquello que decimos, que vivimos. Y bueno, debemos dar un ejemplo de que verdaderamente, debemos dar el ejemplo santo que verdaderamente hemos nacido de Dios y que Dios es nuestro Padre Celestial. Nadie puede llamar Padre a quien no conoce, ni el Padre puede llamar hijo o hija a quien no conoce. Imposible. Entonces, para llamar Padre a nuestro Dios, Padre nuestro, debemos conocerle. Debemos conocer a Dios, a su Hijo Cristo Jesús, por medio del Santo Espíritu de Dios que nos hace conocer la verdad. El bendito Santo Espíritu de Dios. Amén. No hay ni siquiera uno bueno, como le dije, ni aquella vecina que la saluda con tanta amabilidad y simpatía todos los días. Y usted dice de esa vecina que no recibió a Cristo: ¡ay, qué bonita que es la vecina! No, no es buena, ni yo soy buena, ni ninguno es bueno. Solo Dios es bueno. La misma boca de nuestro Señor Jesucristo lo declaró así. Lo declaró así. Hay uno solo bueno y es Dios Todopoderoso. Él es bueno. Bueno, compasivo, misericordioso y paciente. Pero no nos aprovechemos de su santa paciencia. Todo tiene un límite y todo va a llegar al límite ya está establecido. Que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, viene el juicio de Dios. Que el Señor te siga bendiciendo, derramando sobre vos bendición abundante sobre tu familia y tu casa. A seguir orando, a seguir batallando y diciendo, como dije al principio: Dios mío, tus ojos y tus oídos estén presentes a la oración de tu sierva, de tu siervo, en esta casa, en aquella casa, en aquel lugar, en la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Hasta siempre, Dios te bendiga.